Listo. La asignación, seguimos en la unidad 3, trigonometría de ángulos. Y vamos a ver la asignación 7 que trata de las funciones trigonométricas de ángulos. Pero antes de poder trabajar las funciones trigonométricas de ángulos, nosotros vamos a hacer algunas definiciones. Por ejemplo, vamos a definir ángulo en posición estándar. Definición. Un ángulo en posición estándar es aquel que tiene vértice en el 0,0 del sistema de coordenadas cartesianas y su lado móvil y su lado fijo es el semirrayo positivo de la sec, es decir, es el semirrayo 0x, evidentemente donde x es mayor que ¿qué? Que 0. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si yo tengo aquí el ángulo θ, es un ángulo que está en posición estándar. Miren que aquí su vértice es el punto 0,0. Su lado fijo es el de 0x, el rayo 0x positivo, ¿no? Y este es el lado que su lado que móvil. Luego yo puedo representar, esto me va a permitir representar ángulos en primero, segundo, tercer cuadrante. Claro. Por ejemplo, miren que está aquí. En este caso, phi, el lado phi, el ángulo phi, va a estar ¿dónde? En el segundo ¿qué? Cuadrante. También es un ángulo en posición estándar. ¿Estamos claros? Sí. Por ejemplo, el ángulo omega, que va a ser un ángulo del tercer cuadrante, también es un ángulo en posición estándar. Y así si vamos a un ángulo del cuarto cuadrante, sí. Por ejemplo, gamma estaría en el cuarto cuadrante aquí, no hay problema con eso, ¿no? Sí. Ahora bien, recuérdese que aquí en este sentido, cuando los ángulos giran en sentido contrario a la manecilla lo van a hacer ¿qué? Positivos, y en el sentido contrario, en el mismo sentido va a ser negativo. Otro concepto que vamos a utilizar es el concepto 2, el concepto de ángulos coterminales. Coterminales. Definición. Dos o más ángulos son coterminales si sus lados móviles coinciden. ¿Cómo claro? Podemos decir que se dice que dos o más ángulos son coterminales si sus lados móviles coinciden. ¿Qué quiero decir yo con esto? Por ejemplo, si yo tengo aquí a θ, sí, por ejemplo, este phi, el ángulo θ y phi son coterminales porque
sus lados móviles coinciden o terminan en que coinciden. O sea, el lado, el ángulo teta se paró aquí. Pero phi dio la vuelta y se paró donde estaba aquí. El otro. Teta. El mismo. Entonces aquí en este caso teta y phi son coterminales. ¿Estamos claros? Una ecuación para construir ángulos coterminales, todo lo que yo quiero es la siguiente. Por ejemplo, phi igual a que a teta más 360 grados K. ¿Estamos claros? Donde K es un número que entero. Va a ser como múltiplo. Sí, a medida que yo le dé acá valores secuenciales, me va a arrojar cada coterminal que sigue. ¿Estamos claros? K entonces es un número entero, o sea que K puede ser 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si teta es igual a 30 grados, si teta es igual a 30 grados, un coterminal posible de teta podría ser que phi igual a que a 30 grados más 360 grados, que sería que 390 ¿qué? Grados. Aquí cuánto vale K? 1. ¿Estamos claros? Pero otro phi coterminal también con este y con este podría ser igual a que a 30 grados más 360 grados. ¿Por qué? Por 2. ¿Estamos claros? Correcto. Y así sucesivamente. De manera interna. Pero también como K puede tomar valores que negativos, y los ángulos pueden ser negativos. Por ejemplo, yo puedo decir que phi puede ser igual a que a 30 grados menos 360 ¿qué? Grados. En este caso K va a ser igual a que a menos 1, y eso va a ser igual a que a menos 3 ¿qué? 330. ¿Estamos claros? Sí. Y así sucesivamente. ¿Eso cómo fijaría eso? Sí. Otro coterminal sería entonces 30 grados menos 3 por menos 360 grados. ¿Por qué? Por 2. Negativo, ¿no? Correcto, no. Me daría otro. Sí. ¿Por qué es importante para nosotros los ángulos coterminales? Porque cuando dos ángulos son coterminales, tienen el mismo valor de sus funciones trigonométricas. ¿Me explico? Okay. Teorema. Si dos somos ángulos son coterminales, porque hemos dicho que yo puedo construir infinitos ángulos que coterminales, ¿no? Pero cada vez que yo doy una vuelta, aquí doy una vuelta y caigo aquí, pero cada vez que yo doy una vuelta más y caigo aquí mismo, estoy construyendo coterminales con respecto a que a teta y con respecto a phi. O sea, porque esa es la definición. Dos o más ángulos si dos o más ángulos son coterminales. Sí. Entonces, sus funciones trigonométricas son ¿qué? Iguales. Eso lo vamos a probar más adelante, ¿te parece? O sea, ¿qué significa? Que el seno de ¿qué? De phi Es igual al seno de. es igual a ¿qué? Al seno de ¿qué? De teta. Teta. Sí, y que el coseno de ¿qué? De phi es igual a ¿qué? Al coseno de ¿qué? De teta. Y que la tangente de phi va a ser igual a la tangente de ¿qué? De teta. Sí, son coterminales. Donde phi y teta son coterminales. Son coterminales. ¿Estamos claros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Visto estos conceptos básicos, ahora sí podemos hacer
a ver cómo podemos construir las funciones trigonométricas de ángulos. ¿Estamos claros? Desde siempre le hemos llamado funciones trigonométricas, el seno de θ, etcétera, etcétera. Pero no se debe llamar así, se le llama razones trigonométricas, porque cuando la vamos a construir funciones ahora, le vamos a dar el sentido de función. ¿Estamos claros? Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a comenzar describiendo las funciones trigonométricas para un ángulo que esté entre 0 y 90 grados. Luego vamos a construir las funciones trigonométricas para ángulos que estén que sean cuadrantales. Y por último, para ángulos que estén en cualquier cuadrante. ¿Estamos claros? Por ahí es que vamos. Comenzamos. Tres funciones trigonométricas de ángulos. Comenzamos con ángulos A. Ángulos, un teta, vamos a suponer un teta que sea menor que 90 grados y mayor que 0. Sí o sí, evidentemente que va a ser fácil hacer la trigonometría, porque va a ser un teta que está aquí, en el primer cuadrante, ¿sí o no? Sí. Un teta, voy a definir un punto en ese rayo, cualquiera. Vamos a definir el punto X, Y. Evidentemente que el lado opuesto va a ser Y y que el lado adyacente va a ser X y que la hipotenusa va a ser la suma de los cuadrados de ellos dos. ¿Estamos claros? ¿Cómo viene aquí el seno? Fácil. El seno de teta va a ser igual aquí, al lado opuesto de teta. Sí, porque ahí se forma un triángulo rectángulo. Si se formó el triángulo rectángulo, ya no puedo hacer trigonometría. Él va a ser triángulo rectángulo. ¿Sobre qué? Sobre hipotenusa, que es x cuadrado más y cuadrado. Sí. El coseno de teta, que va a ser igual a x sobre qué? Sobre hipotenusa. Y la tangente de teta, que va a ser igual a qué? Y sobre aquí. Tangente de teta, que va a ser qué? Y sobre qué. Y ahí usted sigue con las otras. Ya, así que se le hace trigonometría a un ángulo cualquiera. Esas son las funciones trigonométricas de ángulos que están en el primer cuadrante. O sea, no son 0, pero no son 90. Están ahí. Pues sí. Ahora vamos a hacer trigonometría a los ángulos cuadrantales. ¿Saben cuáles son los ángulos cuadrantales? 0, 90 grados, 180 grados, 270 y 360 grados. Con eso no basta, porque ya sabemos que si son cualquier ángulo que caiga en uno de ellos, ya son coterminales y por tanto van a heredar el mismo valor de la función trigonométrica. ¿Ves qué chulo? Por aquí. B. Ángulos cuadrantales. Estamos hablando de 0, de 90 grados, de 180 grados, de 170 grados y 360 grados. ¿Estamos claros? Evidentemente, vámonos con 0 grados. 0 grados. Evidentemente, 0 grados estaría aquí, ¿verdad que sí? Sería definido por un punto que está en el rayo, en el rayo fijo. No hay abertura, o sea, la abertura es 0. ¿Estamos claros? Sería el punto aquí, X, ¿qué? 0. O sea, no tengo coordenada aquí. La coordenada Y es 0. ¿Sí o sí? Y la coordenada X puede ser cualquier número mayor que 0. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Sí, note que aquí la hipotenusa se define como la distancia de qué? Del origen al punto. Entonces la hipotenusa aquí va a valer X. ¿Estamos claros?
Entonces, el seno de 0 grados, aquí hay 0 grados, va a ser igual a qué? A el lado que opuesto sobre el que sobre la hipotenusa. Pero ¿cuánto vale el opuesto? 0. ¿Y la hipotenusa qué? X igual a qué? A 0. Si usted busca su calculadora, ¿verdad? Usted va a ver que el seno de 0 grados es igual a qué? A 0. El coseno de 0 grados, ¿qué va a ser igual? A adyacente, ¿verdad que sí? X sobre Pero que el adyacente, ¿cuánto vale? X. a 1. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? X. ¿Eso va a ser igual a qué? A 1. Usted busca el coseno de 0 grados, va a ser igual a qué? A 1. Y la tangente de 0 grados, ¿a qué es igual? A 0 sobre X. A 0, que es el que, el adyacente, Sobre X. sobre X, que es la que, perdón, a 0, que es el opuesto sobre X, que es la adyacente, y eso va a dar ¿qué? 0. Y la secante, y la cotangente, va a ser igual, lo inverso, ¿verdad? Lo inverso. Multiplicativo. Infinito, ¿no? Igual a que infinito. Indeterminado. La secante de 0, secante va a ser X sobre X. 1, sigue siendo 1, ¿no? Ok. ¿Está bien? Y la cosecante de qué? De 0 Infinito. sería X sobre 0 igual a que a infinito. Ya calculamos las funciones de 0 grados. Grados, ¿verdad que sí? Ahora vámonos con las funciones de cuál? De 90 grados. Yo le voy a hacer las 3, seno, coseno y tangente, porque ya usted sabe que las otras son Ya ¿qué? las otras son Sí, los inversos. para economizar un poquito de tiempo. ¿Qué tenemos aquí? 90 grados, vámonos con la de 90 grados. 90 grados, estoy aquí, me paro aquí. Evidentemente que va a ser un punto con la coordenada que su lado móvil es un punto con la coordenada que 0, ¿qué? Y. Luego la hipotenusa va a ser igual a qué? La hipotenusa va a ser igual a qué? A Y, porque la distancia es el origen aquí al punto. Sí. Entonces, ¿cómo sería el seno de 90 grados? El seno de 90 grados va a ser igual Y sobre Y. a opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa que es Y, va a ser igual a qué? A 1. El coseno de 90 grados va a ser igual a qué? 0. 0 sobre Y. 0 sobre Y, que es igual a qué? A 0. Y la tangente de 90 grados, ¿qué va a ser igual? Y 0 sobre sobre Y. Y sobre Y. Y sobre Y, ¿verdad que sí? ¿Sobre qué? No, Sobre Y sobre 0. Sobre 0. 0. Porque el opuesto sobre el lado a qué? Adyacente. Que eso va a ser igual a qué? A infinito. ¿Está bien? Vámonos con la de 180. ¿Cómo sería? Menos. Ya eso. Menos X como 0. Sería 180 estaría aquí, ¿verdad que sí? Estaría definida por un punto Menos X como 0. menos x, X, ¿qué? coma Coma cero. coma Ahora, cero. recuerda algo interesante, que la distancia del punto al origen viene siendo la hipotenusa y va a ser que x aquí va siempre a ser, la hipotenusa siempre va a ser que positivo. Porque una distancia, sí, una distancia. Comenzamos. El seno de 180 ¿qué? Grados, ¿a qué es igual? A Al, 0 sobre al, Y. Al opuesto. al opuesto sobre hipotenusa, que es 0. La hipotenusa de x. El coseno de 180 grados, que es igual. Menos X sobre X. Menos x sobre x, que va a ser igual a qué? A menos 1. Sí, y la tangente de 180 grados, que es igual. 0 sobre menos X. 0 sobre menos x, que va a ser igual a qué? A 0. Miren, la de 270 sería que el punto, 270 grados sería aquí. Aquí está. Aquí sería el punto. ¿Qué punto sería? El punto P Cero con la coma coordenada menos Y. 0, menos y. 0, La hipotenusa sigue siendo que y es positivo la hipotenusa. Entonces, ¿qué tenemos? Que para 270 grados, el seno de 270 grados va a ser igual a qué? Menos Y, menos Y sobre Y.
menos y sobre qué, sobre y, que va a ser igual a menos 1. Que el coseno de 270 grados va a ser igual a qué? 0,y, que va a ser igual a 0. Y que la tangente de 270 grados va a ser igual a qué? Que va a ser igual a qué? A menos infinito. ¿Cuál sería la de 60? El tercero. El tercero, porque son coterminantes. Interesante, tiene un punto por eso. Tiene un punto por eso. Es decir, Claro que baja al mismo punto. 0, aquí yo tengo 0 grados, ¿verdad que sí? Pero 360 y 0 al ser coterminales Son coterminales. van a heredar este punto x, ¿qué? No, x, ¿qué? 0. Van, mire, genera el mismo punto. Se puede generar el mismo punto. Evidentemente que las funciones de 360 grados van a ser la misma de 0. O sea, decir, porque 0 y 300 son coterminales. Y eso que no hemos probado el teorema, ya estamos viendo consecuencias interesantes. El seno de 360 grados va a ser igual a 0 sobre x, que va a ser igual a ¿qué? A 0. El coseno de 360 grados va a ser igual a ¿qué? A x sobre x, que va a ser igual a 1. Y la tangente de 360 grados va a ser igual a ¿qué? 0 sobre x, que va a ser igual a ¿qué? A 0. Ya hemos calculado las funciones trigonométricas para ángulos que son agudos y para los ángulos cuadrantales. Ahora nos van a faltar los ángulos que están en el segundo, tercer y el cuarto cuadrante. ¿Estamos claros? Para esto hay un concepto interesante que se va a llamar, lo que vamos a llamar el ángulo de referencia, que es como la analogía al T de referencia que vemos allá en el círculo trigonométrico. ¿Estamos claros? Por aquí. Voy a borrar aquí, sí. C, ángulos en el segundo, tercero y cuarto ¿qué? Cuadrante. Ahora necesito un concepto, el concepto de ángulo de referencia. Definición. Sea teta un ángulo que esté en uno de esos cuadrantes mencionados. O sea teta un ángulo que esté en el cuadrante, en los cuadrantes, en los cuadrantes dos o donde, o el 3 o donde, o el 4, en uno de ellos. ¿Sí o sí? Decimos que teta barra, que va a ser un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados. Es el ángulo de referencia. Sí, ese es el ángulo de referencia. Es el ángulo de referencia de teta. Sí, es la menor distancia del lado móvil de teta al eje de las X. Es el ángulo de referencia de teta si es el menor ángulo entre el lado móvil de teta
teta y el eje X. X. Quiero ilustrar. Voy a ilustrar otro motivo. Es un centro de juego que hay en el pasillo. Ya sé, que no hay autoridad. Una junta. Una junta friki. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, voy a poner un ejemplito de lo que es un ángulo de referencia. Muy similar a lo que se llama el T de referencia que vemos en trigonometría de números reales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí un teta que está donde en el segundo cuadrante, ¿cuál sería el ángulo de referencia? Por definición, el ángulo de referencia va a ser que 90 grados. lo que le falta a él, el menor ángulo que existe es su lado móvil y el eje de la C. Ah, el eje de la X. Ese va a ser su. Si yo tengo, por ejemplo, si teta está en el tercer cuadrante, evidentemente que su ángulo de referencia, ¿cuál es el lado móvil de teta? Este, ¿verdad que sí? Es el menor ángulo que existe entre él y el eje de la C y va a ser este pedacito que está aquí, el teta de referencia. Siempre es base al eje X. Sí. Si lo tengo en el cuarto cuadrante, si lo tengo en el cuarto cuadrante, No, siempre va. evidentemente que va a ser este que está aquí. El de arriba, ¿verdad? Exacto. Se puede hacer repetir desde ese cuadrante. Sí. Si tú estás en el segundo cuadrante, como la definición de teta, que es el ángulo de referencia de teta, si es el menor ángulo entre el lado móvil de teta y el eje de la C. Y el eje. ¿Cuál es el menor ángulo entre el lado móvil de teta y este que está aquí? Exacto. Porque por el otro lado no, por el otro lado En el caso del tercero sería como si se el repitiera. pedacito que está aquí, porque el menor ángulo entre el lado móvil y el eje de la C. O sea, no sería todo ese. No, porque ese no es el menor ángulo, evidentemente que este es el menor ángulo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo yo calculo ángulos de referencia? Dependiendo de dónde está el T. O sea, si teta pertenece al segundo cuadrante, entonces el teta barra sería 180 grados menos teta. Y es lógico. Si a media vuelta, que es 180, yo le quito este pedazo que está aquí, ¿qué me va a dar? Entre está aquí. Exacto. Y ese es el ángulo de referencia. Teta barra es igual, si teta está en el tercer cuadrante, entonces teta barra va a ser igual a 270. No, seguimos con el 180. En el Va a ser tercero, igual a ¿no? qué? Teta menos 180 grados. No hace más. No. Y no es. No, sí, porque. Sí, Evidentemente sí, que teta es mayor Sí, sí. que 180, ¿verdad que sí? Ujú. Luego si es 70 yo le quito esta media vuelta, ¿qué me va a quedar? ¿No me va a quedar ese pedazo ahí? Ujú. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo tengo que, Ah, si ok, teta ok, ok. pertenece al cuarto cuadrante, ¿qué tenemos? Que teta barra es igual a qué? 360. A 360 Menos 3. menos teta. Ya Menos está, ¿no? teta. Bueno, sí. Así está. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo de referencia, recuérdense que eso se va a utilizar para ángulos que estén en el segundo, tercer y el cuarto cuadrante, ¿no? Bien, si yo quiero, y no, inclusive para lo que esté en el primero, siempre y cuando pasen de una vuelta. Ok. ¿Estamos O sea, claros? entonces, viendo yo ahí, básicamente podemos decir que los ángulos de referencia van a ser sacados, ¿verdad? Ujú. En base a 180 y 360, no, Sí, nunca a sí. 270. Bueno, se puede construir en función de 270, pero es más complicado. Es más complicado. De hecho, la calculadora te lo tira para que tú hagas tu cálculo en función de 180 y 360. Exacto. Puedes hacerlo, pero es más complicado. ¿Qué tenemos aquí? No, yo quiero aclarar algo. O sea, esto es para ángulos que estén donde. Segundo, tercero y cuarto cuadrante. No, voy a modificar algo. Esto es para ángulos que estén donde. ¿En dónde?
en el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, o resumiendo, para ángulos, esto es para un ángulo teta que sea mayor de 90 ¿qué? Grados. Ya ahí yo digo todo. Sí. ¿Entiendes? Ya ahí yo digo todo, para ser más generalista, ¿no? Hay un teorema que nos va a relacionar los ángulos de referencia con qué? Con los ángulos teta, con un ángulo teta, que dice lo siguiente, teorema, y lo voy a probar el teorema. ¿Está bien? Teorema. Dado teta y ya voy. Sea teta barra, el ángulo de referencia de teta. Entonces, aquí bien. Entonces, el valor de las funciones trigonométricas de teta y de teta van a ser iguales en valor absoluto. Entonces, las funciones trigonométricas de teta y teta barra son iguales en valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que el seno de teta en valor absoluto va a ser igual a ¿qué? Al seno de teta barra. Sí. Que el valor absoluto del coseno de teta va a ser igual al valor absoluto del coseno de teta barra, y que el valor absoluto de la tangente de teta va a ser igual a que el valor absoluto de la tangente de teta barra. Lo voy a probar, solamente lo voy a probar por razones de tiempo, ¿no? Lo voy a probar para un teta que esté ¿dónde? En el segundo ¿qué? Cuadrante. ¿Estamos claros? Por razón, y ya lo otro se infiere. Por aquí, ¿no? Por ejemplo, prueba. En esta prueba, vamos a asumir que teta está en el segundo ¿qué? Cuadrante. Y que su teta de referencia evidentemente va a ser la menor distancia. ¿Estamos claros? Aquí yo tengo teta. Aquí yo tengo el teta de ¿qué? De referencia. Sí, un punto aquí, el punto X, Y, el punto menos X, ¿qué? Y, aquí va a ser, el lado opuesto es Y, y el lado adyacente es menos X. Y usted sabe que aquí va a ser la hipotenusa, o sea, X cuadrado más Y ¿qué? Cuadrado. ¿Estamos claros? Recuerde algo, que teta, el ángulo de referencia es un ángulo que está entre 90 grados y ¿qué? Y 0 grados. ¿Sí? ¿Por qué la hipotenusa está negativa? El hipotenusa no está negativo. Una hipotenusa. Esa es la adyacente. La adyacente negativo, ¿sabes? El eje X. Recuérdense que el teta de referencia es un ángulo que está ¿dónde? En el primer ¿qué? Cuadrante. ¿Y qué implica eso? Que si está en el primer cuadrante, ¿cuáles funciones son positivas en el primer cuadrante? Todas. Todas son positivas en el primer cuadrante. Sí. Porque como hay relación entre coordenadas, hay las coordenadas de un punto que está en el primer cuadrante, todas son ¿qué? Positivas. ¿Y en el segundo cuadrante cuáles son positivas? Lo de Y solamente. Lo de X no. O sea, el seno solamente son positivas el seno y su recíproco, que es la cosecante. Y en el tercer cuadrante, Las dos son negativas. solamente la tangente y la cotangente.
Y es por el hecho que son conscientes de las coordenadas. Y como todas las dos coordenadas son negativas en el tercer cuadrante, el negativo con negativo, la división es positiva. Y aquí, en el cuarto cuadrante, Y es negativo. coseno es positivo. Y la secante también es que positivo. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa? Esa parte no la manejo, esa parte de seno allá en el segundo cuadrante. La ¿Positivo? tangente, no, porque es seno en el segundo cuadrante, la tangente en el tercero. Sí, porque recuérdense que seno siempre es el lado opuesto, ¿verdad que sí? Sobre la hipotenusa, el lado opuesto en este punto siempre va a ser que positivo. Ok. Y la hipotenusa siempre es positiva No. porque una distancia. Entonces ese cociente me va a dar que es positivo. A ver, ¿sí? ¿Por qué en el positivo en el cuarto cuadrante? ¿En dónde? En el cuarto también. No sé. ¿Por qué es positivo el coseno? Porque recuerden que en el cuarto cuadrante, ¿quién es? X. X es positiva. Ajá. Y la hipotenusa. La hipotenusa es positiva, entonces el coseno es relación de adyacente sobre hipotenusa, y hace la adyacente X Esa que es es la positiva. pregunta. Esa es la pregunta. Muy bien, buena pregunta. ¿Qué tenemos? Sí, hombre. Vamos a ver el teorema, si el teorema se prueba. A ver. El seno de teta, decir el seno de teta, como teta está en el segundo cuadrante, o sea, teta pertenece ¿qué? Al segundo cuadrante, ¿sí o sí? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que teta va a ser igual a ¿qué? A 180 grados menos ¿qué? Menos teta de referencia. Teta de referencia. O sea, yo decir el seno de teta, es decir, el seno de ¿qué? De 180 grados menos el ángulo de referencia, ¿sí o sí? Maneja las funciones de la diferencia de ángulos. ¿Cómo sería? El seno de la primera, ¿por qué? Por el coseno de ¿qué? De la segunda, menos el coseno de ¿qué? De la primera, por el seno de ¿qué? De la segunda. Ahora bien, escuche bien, el seno de 180 grados es 0, que multiplicado por esto va a dar ¿qué? 0. Y el coseno de 180 grados es menos 1. Con el menos de aquí va a ser 1. Correcto. Me va a quedar 1 ¿por qué? Por el seno de ¿qué? De teta barra. Sí. Y esto va a ser ¿qué? Seno de ¿qué? De teta barra. ¿Qué significa? Que el seno de teta va a ser igual a ¿qué? Al seno de ¿qué? De teta baja. Lo vamos para el seno. Para el coseno va a ser el mismo procedimiento. El coseno de teta va a ser igual al coseno de ¿qué? De 180 grados menos ¿qué? Menos teta barra. O sea que va a ser igual el coseno de la diferencia de ángulos. ¿Cómo sería? El coseno de la primera. ¿Por quién? Por el coseno de ¿qué? De la segunda. Menos el seno de ¿qué? De la primera. Por el seno de la segunda. Por el seno de ¿qué? De la segunda. Bueno, como aquí está negativo, aquí sería más, ¿no? Esto va a ser 0 aquí. Porque el seno de 180 es igual a 0. ¿Qué me queda? El coseno de 180 grados, que es igual a ¿qué? A menos 1. O sea, que sería el coseno de ¿qué? De teta barra. O sea, que el coseno de teta va a ser igual a menos el coseno de teta barra. ¿Por qué? El coseno de teta barra, teta barra o teta, el ángulo de referencia, en el primer cuadrante, su coseno va a ser ¿qué? Positivo. Pero teta, ¿dónde está? En el segundo ¿qué? Cuadrante. Su coseno va a ser ¿qué? Negativo. Sí. O sea, van a tener el mismo valor, pero uno va a ser positivo y el otro va a ser ¿qué? Negativo. Y como son absolutos. Entonces es colocarle el menos el positivo y ya yo tengo el valor del otro. ¿Estamos claros? Entonces, por eso que dice el teorema que en valor absoluto son iguales. Aquí coincidió que el seno de teta igual al seno de qué? De teta barra, ¿verdad que sí? Pero aquí coincidió que el coseno de teta era el menos el coseno de qué? De teta barra. Por eso decide el valor absoluto. Por eso dice el teorema que el valor absoluto. Miren la tangente, miren la tangente. La tangente de teta va a ser igual a la tangente de 180 grados menos teta baja, que va a ser igual a la tangente de 180 grados menos la tangente de ¿qué? De teta barra. Es una fórmula de la diferencia de ángulo para la tangente. Eso lo van a ver ustedes, si lo han visto en bachillerato. 1 más la tangente de ¿qué? De 180 por la tangente de ¿qué? De teta barra. El problema está que la tangente de 180 es 0, esto me da 0.
Como esto da cero, ¿qué me queda? Me va a quedar menos tangente de qué? De teta barra sobre 1, que es tangente de qué? De teta baja. O sea que la tangente de teta es menos la tangente de qué? Menos la tangente de qué? De teta qué? Baja. Y es lógico, porque la tangente del ángulo de referencia va a ser ¿qué? Positiva, porque él está en el primer cuadrante. Entonces, para que sea igual, tengo que poner un negativo delante. ¿Estamos claros? Por eso es que se dice, ellas dos son iguales en valor que absoluto. Y aquí queda aprobado. Usted puede hacerlo con los otros también. ¿Alguna duda? Tengo un par de dudas. ¿Visto? Sí, señor. Que usted dice que el ángulo de referencia, o sea, eso nada más puede estar en el primer, en el segundo, tercer y ¿El ángulo de referencia? Ajá. No, el ángulo de referencia es un ángulo que va a estar, su valor va a ser mayor que 0 y menor que 90 grados. No importa cuando puede estar representado. Sí. Por tanto, cuando tú calculas las funciones de 90 de un ángulo de referencia, siempre van a ser todas positivas. ¿Estamos claros? Voy a poner ejemplos para aterrizar un poquito, ¿le parece? Por ejemplo, un ejemplito. Por ejemplo, si yo te digo a ti, calcula las funciones trigonométricas T, determine las funciones trigonométricas de 1, un teta igual a que a 120 grados, por ejemplo. 2, un teta igual a que a 210 grados. Evidentemente, con el uso de la calculadora ya eso se ha resumido bastante. ¿Estamos claros? Pero anteriormente, cuando uno usaba la calculadora, toda esta teoría era fundamental para hacer tus cálculos. Pero ¿qué sucede? Que sigue siendo fundamental por lo siguiente. Porque las calculadoras, cuando tú quieres buscar el valor de un ángulo, te dan siempre el ángulo de qué? De referencia. Entonces te dan el ángulo. Sí, voy a probar ahora lo que quiero decir. Por ejemplo, nos vamos con 120, ¿verdad que sí? Si teta es igual a 120, evidentemente que es un ángulo mayor de 90 grados. Necesito un ángulo de referencia. Evidentemente que 120, al ser menos que 180 y mayor que 90, ¿está dónde? En el segundo cuadrante. Por lo tanto, su ángulo de referencia va a ser igual a que a 180 grados menos 120 grados, que va a ser igual a que a 60 grados. Sí. Por lo tanto, el seno de 120 grados, por definición, va a ser igual a qué? Al seno de qué? De 60 ¿qué? Grados. ¿Por qué? Exacto. Porque el seno de 120 grados es positivo porque está en el segundo cuadrante. Y el seno de 60 grados es positivo porque es un ángulo del primer cuadrante. Eso va a ser igual a qué? A raíz de 3 sobre 2. Búsquelo en su calculadora. Le va a un decimal 0.86, pero si tú divides raíz de 3 entre 2 te da. ¿Estamos claros? Si van a hacer la decimal, vamos a utilizar 4 dígitos después. Mire aquí, el coseno de 120 grados va a ser menos el coseno de qué? De 60 grados. Porque el estar en valor absoluto tienen el mismo valor. Viendo lo positivo ambos, ¿verdad que sí? Pero que 120 está ¿qué? En el segundo cuadrante y todo ángulo del segundo cuadrante, su coseno es ¿qué? Negativo. Porque ¿quiénes son positivos solamente? El seno y qué? Y la cosecante. Luego, pero el coseno de 60 es positivo. Entonces le pongo un menos delante y ya resolví. ¿A qué es igual el coseno de 60 grados? A un medio. Sería que menos un qué? Un medio. O menos 0.5. ¿Estamos claros? ¿Cuánto vale? Vamos aquí. Ahora me interesa a mí la tangente de 120. Usted puede mostrar su calculadora. Ahora lo que voy a poner ahora no. La tangente de 120 grados. Esa va a ser menos la tangente de 60 grados.
¿Cuánto va la tangente de 60 grados? Un medio, ¿verdad que sí? Con el negativo que está aquí sería que, perdón, ¿cuánto va la tangente de 60 grados? Raíz de 3. Negativo raíz de 3. O sea, miren cómo yo uso el ángulo de referencia para calcular valores de 60 grados, de 120 grados. Uso un ángulo del primer cuadrante para calcular un valor de un ángulo del segundo cuadrante. ¿Estamos claros? Por ejemplo, quiero buscar otro ejemplo. Si a mí me piden que el seno de un ángulo teta es igual a ¿qué? Es igual a raíz de 3 sobre 2 y me dicen que teta pertenece ¿qué? Al segundo cuadrante. Vamos arriba, ¿cómo te lo calculo? ¿Cómo usted calcula ese teta? Primero es raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es la función que va a aplicar para encontrar teta? ¿Cuál sería? El seno inverso, ¿verdad que sí? Teta es igual al seno inverso de raíz de 3 sobre 2. Busquen su calculadora. Apliquen el seno inverso y coloquen raíz de 3 sobre 2. 60 grados, ¿verdad que sí? Muy bien. 60 grados. ¿Está en el segundo cuadrante? No. ¿Qué te dio la calculadora? El ángulo de referencia. Chufiu. Te dio el ángulo de referencia. ¿Se entendió esa parte? La calculadora siempre te da el ángulo de referencia. Ahora, tu ángulo está en el segundo cuadrante, ¿cómo lo hacemos? Si teta barra era igual a que a 180 grados menos teta, ¿verdad que sí? Evidentemente que teta va a ser igual a que a 180 grados menos teta barra. ¿Qué significa eso? Que 180 grados menos 60 grados va a ser igual a que a 120. Ese es tu ángulo. Okay. Ese es tu ángulo. Pues yo puedo seguir complicando la situación. Yo puedo decirte a ti. ¿Y cómo yo sé cuando me está dando el ángulo de referencia no real? Porque te dio 60 grados. Y te dio un ángulo que está entre 0 y 90 grados. La coordenada te dio, que es de segundo grado. Que es de segundo cuadrante. Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de 10 grados, por favor? Búsqueme el seno de 10 grados. Seno de 210. Menos un medio, ¿verdad? Y es lógico porque ese seno está donde en el segundo cuadrante, ese ángulo está en el tercer cuadrante, por eso el seno en el tercer cuadrante. Te dio menos 0.5, menos un medio, ¿verdad que sí? Si yo te pido a ti, dame el ángulo. Mira, el seno de teta es igual a que a menos un medio. Y teta está donde en el tercer cuadrante. ¿Cómo tú lo haces? Te va a dar el ángulo de referencia. Sería teta, va a ser igual a que al seno que inverso de menos un medio. ¿Qué da menos un medio? Menos 30. Le dio que menos 30 grados. Te dio el ángulo de referencia pero negativo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? Si teta está en el tercer cuadrante, ¿cómo sería? Entonces, recuérdate que teta va a agarrar igual a qué? A teta menos qué? Menos 180 ¿qué? Grados. ¿Sí o sí? ¿De dónde? Teta va a ser igual a qué? Menos 30, menos 180. Pero teta va a ser igual a teta barra más que más 180 ¿qué? Grados. ¿Cuánto vale teta barra? Le dio menos 30, ¿verdad que sí? Pero nosotros lo vamos a colocar ¿qué? Positivo. Y eso da que 210 grados. O sea que la teoría de ángulo de referencia no es relevante en términos de buscar las funciones de 120. Pues yo tengo su calculadora. Ahora, es relevante en la medida que me pide la calculadora cuando estoy buscando un ángulo, me da el ángulo de referencia. Y mi ángulo está en el segundo o tercer cuadrante. ¿Cómo lo construyo? Porque ahí es que está la relevancia. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Yo voy a graficar las funciones trigonométricas. Terminamos con lo siguiente, graficando las funciones trigonométricas de qué? De ángulos, como las graficamos en números reales. Idénticas, iguales. Yo además voy a hacer seno porque son iguales, idénticas. ¿Estamos claros? Y luego termino con el teorema fundamental de la trigonometría.
Sí. Por ejemplo, gráfica. Gráficas de funciones de ángulos. Sí. ¿Cómo sería? Vámonos con el seno. F y teta igual a qué? ¿Al seno de qué? De teta. ¿Cómo sería esa gráfica? Fácil. Ya usted sabe. ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? Vale 0, ¿verdad que sí? ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? Vale 1. El mismo comportamiento. Mi función va a venir aquí y se va a hacer ¿qué? 1. Luego en 180 grados. ¿Cuánto vale el seno de 180 grados? 0. Sí. Luego, ¿cuánto vale el seno de...? No, de 270 grados, luego de 360. Luego la función va a venir aquí. Cero menos 1. Sí. La que sabemos. ¿Cuál es la amplitud? 1, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el rango? 300, bueno, ¿cuál es el periodo? 360 ¿qué? Grados. ¿Pero a qué es igual 360 grados? Llevándolo aquí a radial, a 2 pi. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que utiliza grado por el sistema de conversión, llevo los grados aquí a radial, entonces sabes que esto es 0, pi sobre 2, un pi que se utiliza, es lo mismo, o sea, no voy a utilizar en esto. O sea, es lo mismo, yo solamente hay que preguntar. ¿Estamos claros? Hacer el grado, es lo mismo. ¿Dónde sigue viendo eso hasta integral? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? O sea, que los puntos son raíces. Eso es lo que todo está integral. ¿Cómo es? Que los puntos son raíces. Que los puntos son raíces, así lo digo. Que los puntos son raíces, sí, que son raíces, pues yo te probé porque son raíces. Porque recuérdate que nosotros probamos las funciones de 30, 60, porque vienen de ángulos, de figuras geométricas dadas. ¿Estamos claros? Que involucran ese tipo de valor. ¿Viste cómo construimos las funciones trigonométricas de 60 grados, 30 grados, etcétera? Está eso en cosas. En el libro y la teoría yo la vi aquí. Señores, entonces señores, como son las mismas gráficas de números reales, lo único que cambiando los números reales, yo no voy a insistir en eso. Vamos a ver ahora el teorema fundamental de la trigonometría. Para mí este es el teorema fundamental de la trigonometría. Sí, voy a borrar aquí, ¿puedo? Puedo hacer una pregunta. Señor. Uno se va a tener que embotellar toda esta cosita. A mí se me olvidó eso. Eso no es botella. Ve 16 veces el video y ya. Eso no es botella. Hay cosas, por ejemplo, las definiciones, hay que aprendérselas como tal. Pero todo eso es análisis, deducciones, implicaciones, lógicas. ¿Entiendes? Yo le di a usted lo que me interesa del examen, ¿no? Yo le di lo que me interesa. Van a venir dos transformaciones de funciones trigonométricas para que usted busque, haga un esbozo de esas gráficas, busque dominio, rango, intersecto. ¿Estamos claros? Haga dos periodos. Va a venir aplicaciones del triángulo rectángulo. Sí. Va a venir algo de esto para que sepan llevar ángulos de tipo. Tienen que venir, lo siento. Y eso es el jueves ya, profesor. Lo siento por usted, pero tienen que venir. Profesor, y eso es el jueves. Tienen que venir. Lo siento por usted. Esto es como una medicina. Las medicinas no son muy buenas, ¿no? El profesor. Pero después. Profesor, Oye, le voy a hacer una anécdota. Yo le tengo una propuesta. Sí, le voy a hacer una anécdota. Usted sabe que una vez que, cuando yo era niño, yo a partir de los 10 años yo me inscribía solo en la escuela, yo me inscribía a partir de los 10 años, me gustaba tanto. Yo mismo solo. Mi papá y mi mamá hace rato, ya a los 8 años, mi papá y mi mamá no tuvieron que bregar conmigo. Yo tenía mucha libertad, me dejaban salir para todos lados, esto y lo otro. Yo me inscribí yo solo. Yo todo eso.
Yo recuerdo que a los 10 iba a perder el quinto porque en la escuela pública había una huelga en aquel entonces. ¿Sabes qué yo hice? Yo mismo me inscribí allá. Yo me inscribí, busqué un curso de verano que me dieran mi quinto grado. Tomé el curso de verano que estaba certificado y pasé a sexto. Ahí recuperé mi año. Yo me inscribí. Pero no tenía que, esas cuestiones no eran. Pero antes de que me gustara tanto la escuela, fue que me dieron una pela. Mi mamá anduvo el colegio entero, yo cuando estaba en kindergarten, atrás de mí porque yo no quería, alante de todas las muchachitas, yo te sabía la vergüenza. Eso no es bueno, dar una pela delante de los muchachitos, delante de las chicas, no Eso humilla mucho. frustra. Eso humilla mucho. Pero a mí me ayudó bastante. Así mismo es esto. Usted no entiende. Usted ahora no entiende. Pero después lo entenderá. Y todo depende de qué área le coja, pero después lo entenderá. No se preocupe. Igual al principio se entiende. Diga ¿El examen es pasado mañana? No. Ah, El martes que viene. el martes, gracias a Dios. Yo termino el contenido que va para el examen el jueves. De la semana que No, de esta semana. Entonces el examen lo vamos a tener el jueves de la semana que viene. Ah, ok. Profesor, mire, por favor, sea específico en los temas que vamos a... Yo le dije ya. Señores, atiendan aquí. Porque es mucho contenido ya. Atiendan aquí. ¿Qué tenemos? Vamos a ver el tema fundamental. Es mucho contenido, pero ya yo le dije a usted lo que tiene que focalizarse. No, está bien, pero hay que darnos... Quiero resultados. Usted sabe que la redención. Usted no va a mandar un reto. Mándese un reto. Su modelo como que no motiva. Mándalo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? 5. Para mí este es el teorema, escuchen bien, para mí este es el teorema fundamental de la trigonometría, el más importante. Teorema fundamental de la trigonometría. La trigonometría tiene mucha aplicación en ingeniería, etcétera. Entonces, el estudiante que tiene una buena trigonometría no pasa trabajo en muchas cosas. ¿Qué tenemos? El tema fundamental de la trigonometría dice lo siguiente. Los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo no dependen de los lados del triángulo, sino del ángulo que pertenezca. Sí. Los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo no dependen de los lados del triángulo, sino del ángulo a que pertenezcan, sino del ángulo a que pertenezcan. Prueba. Vamos a suponer que yo tengo un ángulo θ. Sí, y que sobre ese ángulo se han formado, yo puedo formar un sinnúmero de triángulos que rectángulos. Por ejemplo. Tan grande como yo quiera puedo hacer ese triángulo rectángulo. Entonces, sí, mire aquí, estoy construyendo algunos triángulos rectángulos. Puedo construir más de ahí si quiero. Aquí se construyó uno, aquí otro. Aquí otro y aquí otro. Aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos A, aquí tenemos B y aquí tenemos ¿qué? C.
Luego, como un triángulo rectángulo, yo puedo hacer la trigonometría de teta utilizando este que está aquí, este triángulo que está aquí. Y lo voy a llamar triángulo 1. O puedo, vamos a llamarle aquí A', B', C que prima. O puedo llamarlo aquí hasta allá A', B', B', C'. ¿Sí? Tienen que tener una distancia igual en cada triángulo. Eso me refiero. No necesitas Tienen eso. el mismo ángulo. No necesitas eso. Tú lo que necesitas es que ese ángulo, sobre ese ángulo se formen todos los triángulos para poder hacer la prueba que vamos a ver. Por ejemplo, evidentemente que cada uno de esos triángulos, teta forma parte de cada uno de esos triángulos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, que el seno de teta es igual a que, como es opuesto sobre qué, sobre hipotenusa, C sobre B, perdón, C sobre qué? Perdón, B sobre C. Si estamos utilizando el triángulo ¿qué? 1. ¿Sí o sí? O sea, para el triángulo 1 sería que B sobre C, pero para el triángulo 2 ¿cuál sería? B' sobre C'. B' sobre C', y para el 3, Baby y para el 4, y yo puedo continuar para allá, Se prima hermana ya. Puedo continuar, pero ¿qué sucede? Que por proporcionalidad, esos cocientes son, ¿qué? Son iguales. Es decir, si yo relaciono este sobre este y tomo el otro triángulo que está formado sobre ese y relaciono también este sobre qué, sobre ese y así sucesivamente, por proporcionalidad esos cocientes van a ser ¿qué? Iguales. Pero, coma, B sobre C, los cocientes, las razones van a ser iguales. O sea, B sobre C, B' sobre C', B' sobre C que B' va a ser igual a qué, sobre qué, sobre C B', son iguales por proporcionalidad. Por lo tanto, da lo mismo que yo calcule, por lo tanto, da lo mismo que yo utilice el primer rectángulo ¿qué? O el segundo rectángulo o el tercer rectángulo, porque es que no depende de los lados, sino depende de qué, el ángulo. Si ese ángulo es 30, puede que este me dé qué, 0.5, pero este puede que este me dé 4 sobre qué, sobre 8, Que lo mismo. que es lo mismo. O puede que esto me dé qué, 12 sobre 6. ¿eh? 12 sobre 6 sobre 6 sobre 12, o así sucesivamente. Lo mismo va a ser con el coseno de teta. Para el triángulo 1, ¿cuánto varía el coseno de el coseno? A sobre qué? A sobre C, A B' sobre C', ¿verdad que sí? A B' sobre C que B', A B' sobre qué? Sobre C. ¿Estamos claros? Ahora, nuevamente, por proporcionalidad, ¿qué va a pasar? Que esos cocientes van a ser iguales, o sea, ¿qué implica eso? Que da lo mismo que yo coja, porque es que no dependen de los ángulos, de los lados del triángulo, sino de que del ángulo a que pertenece. Y usted puede coger la tangente, la secante, cualquiera que usted quiera. Por proporcionalidad, esas razones van a ser que iguales y por tanto queda probado el teorema de que las funciones trigonométricas de un ángulo no dependen de los lados. Y eso se basa en toda la ingeniería, toda la arquitectura. Para triar esos ángulos, yo puedo triar un ángulo. Yo puedo usar cualquier tipo de triángulo para que ese ángulo, ¿verdad que sí? Cualquier tipo de triángulo.
pues que no depende de los lados, sino de qué, del ángulo. ¿Estamos claros? Entonces, y aquí voy a terminar esta asignación ya con la convergencia entre la trigonometría de números reales y la trigonometría de ángulos. Pero usted va a ver que para nosotros toda la trigonometría va a estar fundamentada sobre la trigonometría de qué? De números reales, sobre el ciclo trigonométrico. Gracias al teorema fundamental de la trigonometría. ¿Por qué? Por lo siguiente. Convergencia entre la trigonometría de ángulos y la de números reales. Para mostrar tal cosa voy a necesitar un círculo trigonométrico. ¿Está bien? Lo siento por ustedes, porque yo disfruto esto. Yo disfruto esta vaina, yo disfruto esta. Lo siento por aquel que no lo disfruta. Lo siento, pero yo disfruto esta vaina. Voy para las 2:30. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos el círculo trigonométrico. Este es el punto 0,1. 1,0. Este es el punto 0,1. Menos 1,0. Este es el punto menos 1,0. El punto 1,0. 0. 0, menos 1, ¿verdad? Asumamos que yo voy a trazar un ángulo θ. Evidentemente que aquí yo tengo un punto y aquí yo puedo seleccionar cualquier punto que yo quiera. Yo puedo formar muchos triángulos rectángulos aquí. Para hacer la trigonometría de ese ángulo θ. Sí, no hay problema. Ahora, el que se formó aquí, recuérdate que este que está aquí, como el radio aquí es 1, este va a ser el punto con la coordenada x, ¿qué? Y. Luego, la coordenada viene como sigue. Esto aquí viene, ¿vale qué? Vale x. Y esto aquí vale qué? Y esto aquí vale qué? Y. Sí. Entonces, ¿qué tengo? Que por el teorema fundamental de la trigonometría lo voy a escribir así para no nombrarlo nuevamente. Teorema fundamental trigonometría. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Que por el teorema fundamental de la trigonometría, no importa qué triángulo rectángulo yo utilice para calcular las funciones trigonométricas de θ. ¿Se entendió esa parte? Y por el teorema fundamental de la trigonometría, no importa qué triángulo rectángulo de eso yo utilice para explicar las funciones trigonométricas de qué, de θ. Porque las funciones trigonométricas de θ dependen de θ, del valor de θ. ¿Se entiende esa parte? Mi esposa no creía que era esa, que decía así. Porque el teorema fundamental de la trigonometría, no importa, no importa qué triángulo rectángulo use para θ. Las funciones trigonométricas de θ. No importa. Por lo tanto, como no importa, yo voy a usar el que está circunscrito al círculo que trigonométrico. ¿Estamos claros? Si yo uso el que está circunscrito al círculo trigonométrico, ¿qué me va a quedar? O sea, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. Esto es θ, ¿verdad? Aquí yo tengo que tengo mi t, ¿verdad que sí? Sí, porque en el círculo trigonométrico aquí tengo mi t. Todo t genera ¿qué? Un punto y viceversa. Está bien. Luego esto es x y esto es y, ¿verdad? Y esto es u.
¿Cuánto vale el seno de teta? Va a ser que y sobre 1, que es igual a y. ¿Pero quién es y? La segunda componente del punto que genera t va a ser igual a qué? ¿A seno de qué? De t. O sea que el seno de teta es igual a qué? Al seno de t. ¿Quién es t? El número que, el valor que en radianes del ángulo que teta. O sea que si teta vale 30 grados, t puede ser que pi sobre 6, porque la conversión. ¿Se entiende esa parte? El coseno de teta va a ser igual a qué? X sobre 1. X sobre 1, que es X. ¿X quién es? El coseno de t. Duro. Y la tangente de teta, 10 sobre x. ¿Qué sobre? 10 sobre x. ¿qué es igual a qué? ¿A la tangente de qué? De t. Luego, puedo hacer la trigonometría a partir del círculo trigonométrico y va a ser diferente. ¿Estamos claros? Pero el teorema fundamental es la trigonometría. ¿Alguna duda? El círculo trigonométrico me explica toda la trigonometría. Sí, A ver, Y ese pedazo ahí. ¿cuál pedazo? Ese que usted dice. Aquí. El pedacito. Cuando usted comenzó a explicar eso, lo del seno y coseno, me perdí. No, porque ¿cuál es el seno de teta? ¿Cómo tú defines el seno de teta? Es una fórmula. ¿Cómo tú lo defines? No lo defines el lado opuesto sobre qué? Sobre el hipotenusa. Como estás, como esto vale 1, porque cogimos, ¿cuál cogimos? De todo. Tomamos primero. este que está aquí. Y como es un círculo trigonométrico, evidentemente que la hipotenusa vale ¿qué? 1. El seno de teta es igual a qué? Al opuesto sobre qué? Sobre 1. Que vale qué? El opuesto, y. Pero ¿quién es y? Y en trigonometría no reales no es el seno del t. Y así sucesivamente. No sé si logramos. A ver, dudas. Lo vamos a hasta aquí, ¿qué le parece? La próxima clase. Excelente. Lo felicito. En la próxima clase. Próxima clase. La asignación 7, la 8 y la 9. Ley seno y ley coseno. ¿Qué nos va a permitir eso? La ley seno y coseno nos va a permitir hacer trigonometría a triángulos que no sean ¿qué? Rectángulos. Porque hasta ahora solamente podemos hacer trigonometría a triángulos que rectángulos. Ahora vamos a generalizar para cualquier tipo de rectángulo, de triángulo, perdón. Nos vemos, un placer.